y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, vamos a hablar tu palabra. Toma dominio de cada vida y corazón. Reprendo todo obstáculo, toda cadena, toda malicia, todo lo que puede impedir la bendición. Y en tu nombre hablamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hemos anunciado que vamos a hablar con ustedes. El Señor es maravilloso. El Señor es misericordioso. Y a veces, y ya lo he dicho más de una vez, uno anuncia algo pensando como que es poca cosa, y cuando empieza a escudriñar la palabra del Señor, uno aprende muchísimo. Y entonces uno quiere compartir lo que aprendió con el Señor, compartirlo con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre conclusiones sobre el trigo y la cizaña. Es una parábola muy conocida. El trigo y la cizaña es una parábola rica en sabiduría. Una parábola es una enseñanza sobre algo terrenal que encierra una verdad o varias verdades espirituales. Y por eso el Señor utilizaba las parábolas, porque era una forma de, utilizando cosas que la gente conoce, enseñarle verdades sobre cosas que ellos no conocían. Por eso el Señor usa la parábola para darnos a entender cosas que tienen que ver con el reino de los cielos y con el más allá. Entonces, esta parábola tiene mucha sabiduría y también revela la justicia y la misericordia del Señor. Nos ilustra, nos edifica, nos enseña sobre el porqué de la coexistencia del bien y el mal y cuál será su desenlace. Yo creo que la mayoría de nosotros, en más de una oportunidad, se ha hecho la pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen los malos? ¿Por qué hay tanta gente mala viviendo, caminando y funcionando? ¿Por qué Dios no hace algo con tantos ladrones, con tantos criminales, con tantos engañadores, con tanta gente que está haciendo daño? ¿Por qué Dios permite que esa gente siga haciendo daño? A veces son cosas que no las entendemos, porque si sabemos que hay un Dios puro, un Dios justo, un Dios santo, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Bendito sea el nombre del Señor. Esta parábola nos ilustra sobre este aspecto. Nos enseña cuál es el pensamiento del Señor y por qué. ¿Y cuál será el final de estas cosas? Cosas que realmente no la vamos a entender por medios humanos. Cosas que no nos la van a enseñar en los centros educativos. Cosas que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Hay verdades, amigos, que ustedes no la entienden. Hay preguntas que los amigos de afuera, los que no son de la iglesia, se preguntan. ¿Y por qué hay gente que engaña andando con la Biblia, por ejemplo? ¿Por qué hay personas que se dice creer en Dios, hablan mentiras? ¿Por qué hay personas que engañan a los demás andando con Biblia en la mano? Y hay tantas cosas de esas que la gente no la entiende. Pero a través de la palabra de Dios y de la iluminación del Espíritu Santo, nosotros podemos entenderla.
Bendito el nombre del Señor. Aquí tenemos en el capítulo 13 de San Mateo esta parábola que es un cuadro que pinta el Señor. Un hombre tenía su campo, a partir del versículo 24, dice que el reino de los cielos se parece al caso de un hombre que tenía un conuco, una finca, y había sembrado buena semilla en su campo. Semilla escogida, semilla elegida. Pero mientras dormían, vino alguien que él dice su enemigo y sembró otra cosa diferente a la buena semilla que había sembrado el dueño. Sembró cizaña y se fue. Cuando brotó el trigo, que es la buena semilla, cuando el campo de trigo brotó y dio fruto, entonces se descubre que también hay cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia a investigar el caso y a preguntarle, pero no fue trigo lo que tú sembraste. ¿De dónde sale la cizaña? No fue trigo lo que tú sembraste. ¿De dónde sale la cizaña? No fue buena semilla. ¿De dónde sale la mala? ¿De dónde salen los malos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces alguien le dice, bueno, vamos a arrancarla. Él le dice, no, no la arranque. Más adelante, en el versículo 37, en adelante del mismo capítulo, el Señor identifica cada una de estas cosas. Él da la explicación, 37 al 43. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese fue el que sembró el trigo. El campo es el mundo. Hay mucha gente que ha interpretado otra cosa, pero él lo dice claro. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Está entendiendo? El sembrador es Jesucristo, versículo 37, el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo donde se siembra la buena y la mala semilla, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, lo dice claro. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Están identificados todos. Ahí no tiene nadie que esconderse. El campo es el mundo, el enemigo es el diablo. Las semillas, las diferentes semillas son diferentes tipos de hombres. Ahora, queremos hablar de la diferencia o las diferencias importantes que hay entre uno y otro. Se dice que no hay cosa que se parezca más que el trigo y la cizaña. El tallo, las hojas y el fruto. Aunque sean agricultores, se confunden. Son idénticos físicamente, el trigo y la cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es el trigo? ¿Y qué es la cizaña? Se parecen. Son plantas, son hierbas, se siembran en el campo, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Trigo es un alimento muy conocido. Prácticamente Oriente dependía del trigo y gran parte de Occidente también. Porque el pan, mire, si se elimina el trigo, cuando hacen huelga de pan, las panaderías, la gente anda volviéndose loco por ahí.
porque nos gusta el plátano, pero todos los días plátano se pone dura la cosa, ¿verdad? Es difícil. La gente siempre quiere alternar con su pancito, por la mañana, por la noche, y hay quienes también al mediodía, con la comida, lo acompañan de su pancito de agua. Y eso es de trigo. Los espaguetis son de trigo. Las pizzas son de trigo. Los coditos son de trigo. ¿Y cuántas cosas más? Trigo, trigo, trigo. Entonces, el trigo es un alimento popular, nutritivo, rico, porque se hace una variedad de cosas con él y porque tiene muchas vitaminas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el trigo. ¿Y qué es la cizaña? Una hierba mala que embriaga y produce vértigo, dolor en el vientre. Se parece al trigo por fuera, pero cuando usted se la come, entonces se da cuenta si comió cizaña o comió trigo. El dolor de barriga que le va a dar, le va a avisar qué fue lo que usted comió. Aleluya. Porque la identifican en ciertos lugares de Oriente, la identifican como la hierba que produce vértigo, o la hierba que embriaga en menos cantidades. Entonces, ya vemos una diferencia entre trigo y cizaña. Otra es, el trigo se cultiva públicamente según la Biblia, según lo que enseña aquí la parábola. El trigo se cultiva públicamente. Y la cizaña, dice que el enemigo del dueño del campo vino de noche. Cuando los que cuidaban estaban durmiendo, él vino y sembró la cizaña de noche. ¿Por qué? ¿Por qué la siembra de noche? Porque nadie la quiere. ¿Por qué la siembra de noche? Porque es un daño. ¿Por qué la siembra de noche? Porque de día no lo dejan. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, trigo. El trigo es sembrado con libertad, en terreno libre, en terreno limpio. La cizaña es sobresembrada. ¿Dónde sembraron esta cizaña? Donde estaba sembrado el trigo. No la siembran sola, porque la cizaña es confusión. Si la siembran sola y la gente descubre que es cizaña, pues nadie pasa por ahí. Pero si la ligan con el trigo, entonces sí, porque la gente se va a confundir creyendo que es trigo, se va a llevar la cizaña. Es un trabajo de doble filo del diablo. Confundir y dañar. Enredar a la gente para la confusión y hacer daño también. Ahora, ¿cuál es el origen del trigo y la cizaña? Dirán uno, bueno, la tierra. Sí, pero la siembra es otra cosa. Si usted siembra trigo, no da cizaña. Si siembra cizaña, es cizaña, y si siembra trigo, es trigo. Entonces, ¿cuál es el origen? El origen en el orden espiritual. En el orden espiritual, trigo es buena semilla. En el orden espiritual, cizaña es mala semilla. Ahora, la diferencia, o de acuerdo al capítulo 13 del mismo libro de Mateo, versículo 18 al 23, la semilla que sembró el sembrador produce diferentes frutos de acuerdo al terreno donde cae. Entonces, trigo y cizaña, en este orden de ideas, trigo y cizaña resultan de la misma siembra. ¿Dónde o de dónde se produce espiritualmente la cizaña? ¿Y de dónde se produce espiritualmente el trigo? De la misma semilla que es la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo? Trigo son los que reciben la palabra. Cizañas son quienes rechazan la palabra. Dice el Señor que cuando el sembrador salió a sembrar, una parte cayó en buena tierra y la otra en piedras o en mala tierra. Una parte se la comieron los animales y otra produjo frutos a 100 por 1. O sea, la diferencia está en la reacción que se provoca al recibir la buena semilla. No todo el mundo acepta el mensaje. No todo el mundo quiere oír la voz de Dios. Hay quienes cuando oyen la voz de Dios se santifican,
se apartan del pecado, se apartan de la mentira, se apartan del engaño y de la maldad, de los vicios y de la corrupción. Pero hay otros que cuando oyen la voz de Dios se hunden más en el lodo del pecado y se profundizan más en la maldad. Esa es la reacción de los que escuchan. Hay gente que al oír la voz de Dios corre. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay gente que cuando se le habla de la palabra de Dios, le dice no beba, el Señor prohíbe el vicio, la embriaguez. Entonces dice voy a beber de maldad. Entonces se emborrachan de maldad para hacerle daño a los otros, dice él. A los otros. Esa es la ignorancia, hacerle daño a los otros. A los otros. Métase un cuchillo en el estómago a ver si se va a hacer daño a los otros. Eso es. Se está dañando usted. Se está perjudicando usted. Pero es la reacción. Hay gente que al escuchar el mensaje del evangelio se llenan de ira. Y dice, pero ¿qué es lo que ustedes se creen? Ustedes se creen que son ángeles, que son santos y que nosotros somos diablos. Nunca un cristiano consciente le dice a nadie diablo. No. Lo malo que está en usted es el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que está en él. El Señor quiere la liberación de tu pecado para amarte a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, trigo, desde el punto de vista espiritual y a la luz de esta palabra, es aquel que recibe la palabra de Dios. El campo es el mundo. Trigo y la cizaña son los hijos de Dios, los que rechazan o los que aceptan. Los hijos de Dios son los que aceptan el mensaje, trigo. Los hijos del maligno son los que rechazan el mensaje, cizaña. ¿Qué hay en el mundo? Trigo y cizaña. En el mundo está diseminado de trigo y cizaña. Un grupito que alaba a Dios allí y un grupito que alaba al diablo al otro lado. Una iglesia en una esquina y una discoteca en la otra. Mientras usted alaba al Señor en su templo, mientras usted canta alabanzas al Señor, mientras usted le dice al Señor te amo y le dice a los hermanos te amo, en el otro lado están bebiendo romo y peleando y destruyendo su propia economía. Trigo y cizaña. Mientras de un lado construimos, otros destruyen del otro lado. Mientras por un lado le predicamos a los jóvenes que enderecen su vida, que no se vayan por los caminos de perversión porque se pierden, que abandonen los vicios, que abandonen la maldad, por el otro lado le anuncian que para ser hombre hay que fumar, que para ser hombre hay que beber, y le presentan imágenes atractivas para que se vayan detrás de la cerveza. Trigo y cizaña. Mientras una emisora de radio predica a Jesucristo, 10 le cantan a la carne, al sexo libre y libertino y corrupto, a los vicios y al pecado. Trigo y cizaña. El mundo está plagado de cizaña con un poquito de trigo. Y viene el Señor dueño del sembrado, porque el mundo es de Dios. El mundo es del Señor. A la gente la hizo Dios. ¿De dónde vino la cizaña? ¿Qué fue lo que sembró el Señor? Trigo. ¿Por qué hay cizaña? Un enemigo mío lo hizo. Aleluya. Un enemigo mío lo hizo. ¿Quién es? El mismo que dice Juan 10. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir.
Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ese enemigo de Dios es el enemigo de la familia, el enemigo del hogar, el enemigo de tu alma, el que quiere verte preso, el que quiere verte sin esposa y sin hijos, el que quiere verte sin dinero, el que quiere verte sin salud, el que quiere verte derrotado. Ese es el enemigo. Jesucristo es el que quiere verte bien, libre, sano, salvo, gordo y colorado. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo. Y ya dice aquí que el enemigo es el diablo. Ahora, el problema está planteado. ¿Deben permanecer juntos el trigo y la cizaña? ¿Sí o no? Aleluya. Unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Deben permanecer juntos los malos y los buenos? Hay una solución fácil, versículo 28. Se la dijeron a Jesús. Él le dice, un enemigo lo hizo. Entonces dicen los discípulos, los siervos, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? O sea, primera solución por la vía rápida. Mata el perro y se acabó la rabia. Pero si tú amas al perro, tú buscas al veterinario para que lo inyecte y se le quite la rabia. Mata el perro y se acaba la rabia, la vía fácil. Solución fácil como le gusta a la gente. A la gente no le gusta trabajar y quiere resolver los problemas con un plumazo y ya. Eso dicen los que tienen poco conocimiento. Ahora, ¿qué dice el Señor en cuanto al problema planteado? ¿Deben permanecer juntos el trigo y la cizaña? Los discípulos dicen, no, vamos a arrancar la cizaña para que el trigo crezca solo, tranquilo. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, un jardín lleno de rosas y claveles sin espinas. ¡Qué belleza! Un mundo sin maldad. Un mundo que no haya que usar puerta, ni candado, ni cadena, porque no hay ladrones. ¡Qué lindo sería vivir así! Pero Cristo dice, no, no arranque la cizaña. La posición del Señor es, versículo 29. No arranque, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuáles son las razones del Señor? Hay unas razones muy hermosas aquí. Y es la lección más importante que yo encuentro aquí. ¿Cuáles son las razones que tiene el Señor para sostener esa postura de que no arranque la cizaña? Déjame la cizaña junta con el trigo. Pero Señor, ¿fuiste tú que la sembraste? No, no fui yo. ¿Tú quieres que esté ahí? Yo no quiero que esté ahí. Pero no la arranque. Aleluya. Sería mejor que no estuviera. Pero ya que está, no la arranque. Déjame la cizaña ahí. Déjala que crezcan juntos. Hay razones para eso. La primera razón que tiene el Señor, porque al final habrá de todas formas una separación definitiva. Al final de la jornada, el Señor no solo va a separar el trigo y la cizaña, va a separar el trigo de la cizaña del trigo, el trigo y la cizaña del mundo, y lo llevará a otro sitio. O sea, habrá una separación, una división definitiva y total. Entonces, ¿por qué adelantarnos ahora? A veces por acelerados nosotros dañamos la cosa. A veces queremos resolver los problemas de acuerdo a lo que nosotros entendemos. A veces nos vamos demasiado rápido y chocamos. Y el Señor todo lo hace en su tiempo. Señor, ¿la arranco ya? No, déjame la cizaña ahí. Segunda razón de Jesús. Importante esta razón. ¿Sabe lo que pasó cuando sembraron la cizaña? Que la sembraron junta con el trigo. Las raíces estaban entrelazadas. Y si arrancaban la cizaña, obligatoriamente se iba el trigo.
Ellos no sabían eso, los discípulos, pero el Señor sabía eso. El Señor sí sabía que no se podía, porque las raíces estaban entrelazadas y se iban los dos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si vemos el trigo como los hijos de Dios y la cizaña como los hijos del maligno, y estamos en un mundo supervisado por el diablo, que dice Pablo que el Dios de este mundo es Satanás, un mundo donde abundan más los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Si nos ponemos a sacar la cizaña, ¿qué usted cree que va a pasar? En casi todas nuestras casas hay cizaña. Aleluya. Mucha familia de usted es cizaña. Hermanos, padres, hijos, familia. Muchos, casi todos tenemos familia que es cizaña. ¿Qué va a pasar si sacan la cizaña? Dolor. Porque hay nexos humanos, hay ligazón, hay sentimientos, hay unidad, hay familia. Y si le arrancan de cuajo a su hermano y lo meten al infierno de golpe, a usted no le va a gustar. Hay dolor y hay confusión, y usted que es trigo va a sufrir. Y el Señor no quiere que el trigo sufra. No arranque la cizaña. ¡Aleluya! Déjamela ahí con el trigo. Aleluya. No me la arranque. Que crezcan juntos. A veces en una familia hay 2 que son creyentes en Jesucristo y 5 que no. A veces uno de los muchachos le sirve a Dios con fidelidad y los padres no. O a veces los padres le sirven a Dios y los hijos corriendo el mundo. ¿Le va a gustar a los padres que le arrebaten a los hijos y se lo manden al infierno? ¿O le va a gustar a los hijos que le arrebaten a los padres y se lo manden al infierno y lo condenen y boten la llave? No, porque los amamos a pesar de ser cizaña. A pesar de ser cizaña, es mi hermano, mi primo, mi tío, mi padre o mi hermano. A pesar de ser cizaña, lo amo. Le agradezco cosas. Y yo quiero darle una oportunidad a ver si se convierte de cizaña a trigo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una razón fuerte tiene Jesús para decirle, no arranquen la cizaña. Producirá dolor, confusión. Yo no quiero eso. En tercer lugar, el Señor va a sacar la cizaña, pero no con métodos humanos, porque nosotros no sabemos hacer las cosas. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Si nos dicen a nosotros, saca la cizaña, vamos inmediatamente al ojo por ciento. Al que me parezca a mí que es malo, para afuera. Le voy la carita con un poquito fresca, para afuera, que usted es un charlatán. Gloria al Señor. Lo veo como que mira fijamente y dice, mira para afuera que tú eres un loco. Y lo hacemos con métodos y formas humanas. Si el Señor nos da la autoridad a nosotros de juzgar y de decir quién es, quién sirve y quién no sirve, ¿a dónde irá a parar esto, hermanos? ¿A dónde iría a parar esto? Que Dios le permita a los hombres condenar y salvar a la gente. Salvan a su familia, aunque sean más malos que el gas morado. La salvan, no, este es bueno, él se va a arreglar. Y al otro, mándalo al infierno, porque no le duele. Hay o habría injusticia, falsedad, engaño, maldad, abuso, privilegio, violencia, represión, persecución. Todo eso puede haber si nos ponen a nosotros a decir cuál es la cizaña y cuál es el trigo y a quién es que hay que sacar. Entonces, ¿va a permitir el Señor Jesucristo que hagan eso con su pueblo? Seguro que no. El Señor no puede permitir eso porque Él está mirando más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces, en cuarto lugar, el Señor no quiere que saquen la cizaña
porque es un trabajo de ángeles. Es un trabajo de ángeles, no de pastores ni de sacerdotes, ni de evangelistas ni predicadores. Es un trabajo de ángeles. Yo no puedo sacar a nadie del templo, porque el templo no es mío, el templo es del Señor. Gloria a su nombre. Yo no puedo decirle a nadie, usted está perdido. Mi trabajo es predicar. Mi trabajo es anunciar. Mi trabajo es transmitir las verdades del Evangelio. De ahí en adelante, el trabajo les resta al Espíritu Santo y a los ángeles de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay de aquellos hombres y mujeres que se faculten ellos mismos para juzgar, para condenar y para determinar qué se va a hacer. El Señor dijo, un momento, no, ustedes no pueden hacer ese trabajo. Es un trabajo de ángeles. Y ahí está. En quinto lugar, el Señor no deja que saquen la cizaña, porque le quiere dar tiempo para el arrepentimiento y la misericordia. No todos nosotros no éramos trigo, éramos cizaña. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hay miles y millones que todavía están afuera, envueltos en los vicios, con más cadenas, hermanos, que San Pedro, que llaves tenía San Pedro, con más cadenas que un condenado a muerte. Y de ahí nos sacó el Señor. Hay gente en la casa de Dios que eran más malos que todos los demás, pero Dios lo trajo. Tuvo de él misericordia. Y si yo me hubiera adelantado y mando a ese hombre al infierno y boto la llave, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? El trabajo no es nuestro, es del Señor, y Él lo está haciendo con amor. En sexto lugar, dice el Señor, quiero que crezcan juntos. Quiero que crezcan juntos. Dejad, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, que son los ángeles, dice aquí más adelante, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿por qué quiere el Señor que crezcan juntos? Aleluya. Hay razones también. Número uno, ambos se necesitan. La cizaña necesita el trigo y el trigo necesita la cizaña. La cizaña es ayudada por el trigo. Hay gente que no tiene fe, cizaña. Gente que no conoce al Señor. Gente que no le sirve ni siente la presencia del Señor y vive una vida desastrosa. Y hay veces que por cualquier cosa quiere quitarse la vida. Pero alguien que conoce a Dios se le acerca y le dice, todo no se ha perdido. Todavía tienes al Señor. Todavía el Señor puede ayudarte. El Señor te ama. Espera, dale tiempo al Señor. Como en estos días alguien llama que va a matar a otro por algo que le hizo. Pero parece que el Señor intervino y llamó a Radio Ben. Entonces pudimos hablar. Dale un tiempo. No te voy a decir que no lo mate, no. Pero dale un tiempo, dale un chance. Y date un chance. Porque ¿qué ganas tú con matar a aquel? Que te metan 20 o 30 años de cárcel. ¿Qué vas a resolver con eso? Complicarte la vida y ganarte posiblemente el infierno. La cizaña necesita el trigo para que la aconseje. ¿Qué sería del mundo sin la iglesia de Cristo? ¿Qué sería de tanta carne si no hubiera sal? La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Gloria a su nombre. Vosotros sois la luz del mundo. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si le quitan el trigo a la cizaña, ¿qué será de la cizaña? ¿Qué será de tanta gente sin fe, sin esperanza, sin amor, sin deseo de vivir, hermano? Es como la carne sin sal, se pudre. Por eso es necesario que la cizaña y el trigo estén juntos. Ahora el trigo también necesita la cizaña. ¿Sabe que el trigo se fortalece con la cizaña? Porque la cizaña genera aflicciones. La cizaña genera pruebas. La cizaña trae problemas a la iglesia. Trae problemas al hogar. Trae problemas a la sociedad. Y entonces el que conoce a Dios se fortalece. Con la prueba que genera la cizaña, él se agarra de Jesucristo. Bendito sea su nombre. La cizaña dice guerra, huelga, y empiezan a quemar goma y a tirar tiros y a quemar y a romper carros. Entonces la cizaña, ¿qué hace el trigo? Se concentra en el Señor. Las iglesias declaran culto de oración, campaña de oración. A lo mejor si no hay esa prueba no oran. Entonces en la prueba, ¿qué hace la iglesia? Se fortalece. Entonces la cizaña también tiene su papel. Entonces Cristo tiene razón. Déjalo que crezcan juntos. Aleluya. Deja la cizaña y el trigo que crezcan juntos. Ahora bien, y ya, vamos a dejar la cizaña y el trigo tranquilo. Pero fíjese, ¿qué somos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros ser? ¿O qué queremos nosotros ser? ¿Trigo o cizaña? Nadie vino predestinado a hacer una u otra cosa. Todo depende del uso de la libertad que nosotros tengamos. ¿Qué hará usted con el mensaje de Dios? ¿Qué hace usted con la invitación que le hace Cristo? Cuando dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Lo acepta o lo rechaza? Usted determina si es cizaña o si es trigo. Si usted acepta a Cristo, se convierte en trigo. Si usted rechaza a Cristo, sigue siendo cizaña. Ahora, la cizaña tiene un privilegio. La van a recoger primero. Vamos a verlo. 41 al 43. Mire cómo dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. La cizaña es la que sirve de tropiezo al pueblo de Dios. Y lo lindo es que tiene su trabajo. El Señor la deja haciendo un trabajo, pero no para siempre. Eso es mientras estemos aquí. Usted se convierte en cizaña y dice, bueno, pues estoy haciendo algo, porque estoy sirviéndole de prueba a los evangélicos. Los estoy molestando para que se consagren. Está bien, siga haciendo su trabajo, pero al final el Señor mandará a los ángeles para que recojan primero a los que sirven de tropiezo, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. ¿Y sabe qué? Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el lugar de la cizaña? El horno de fuego. ¿Cuál es el lugar de la cizaña? El horno de fuego. ¿Cuándo lo recogen primero? Y después que recojan la cizaña y la aten, como dice antes, la aten en manojos y la tiren al lago de fuego. Entonces dice, después de eso, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Aleluya. Aleluya. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué somos nosotros? ¿Trigo o cizaña? ¿Permanecerá usted siendo cizaña siempre?
Cristo Jesús te quiere cambiar. No es obligatorio que tiene que ser cizaña. Eres cizaña hasta que tú quieras. Y si permaneces siendo cizaña hasta el final de los tiempos, pues ahí está. Te recogerán primero y te lanzarán al horno de fuego. Quiera el Señor que despertemos a tiempo y que usted pueda ver la gloria de Dios antes que sea tarde. Inclinen sus rostros. Padre, gracias te damos, porque una vez más tu palabra ha sido predicada. Esperamos, Señor, haber sido usado por tu Espíritu para llevar paz, salvación a cada corazón. En el nombre de Jesús, ahora lanzamos la red. En breves minutos el Señor puede cambiar tu vida. Es un momento solemne y serio en que usted va a determinar a qué lugar irá. Vamos a hacerle una invitación sincera y sencilla a todo aquel que ha entendido el mensaje, a todo aquel que ha entendido el mensaje y después de haberlo entendido quiere tomar una decisión frente a él, rechazar o aceptar. Los que aceptan entregan su vida a Cristo, los que rechazan se queda como que no fue con ellos.